¿Y si te dijera que el monstruo que destruyó a mi familia no vino de la calle, ni saltó la barda de nuestra casa en una noche de tormenta? ¿Y si te dijera que entró por la puerta principal con las manos limpias, una sonrisa tímida y los ojos llenos de lágrimas, y fue recibido con cariño, con comida caliente en la mesa y un pastel de chocolate recién hecho? Así fue como todo comenzó. Me llamo Aurelia, aunque aquí todos me dicen Leli. Tengo 84 años y vivo en una casita sencilla, de esas de esquina, en el interior de Jalisco. Nací en Ciudad Madero, Tamaulipas, allá por el año 1941, y viví allí hasta mis veintitantos, cuando la vida me trajo para acá, donde he vivido desde entonces. Soy viuda desde hace décadas, madre, abuela y bisabuela, pero por muchos años también fui prisionera del silencio. Hoy decidí romper ese silencio. Hoy, después de casi 60 años, voy a contar una historia que casi nadie conoce. Una historia que ni mi nieta más cercana sabe completa. Y no es por falta de confianza, es que hay dolores que nos aplastan tan profundamente que las palabras se quedan atoradas en la garganta. Intentaba hablar, pero el alma no me dejaba. Y tal vez tú, que estás del otro lado, logres entender por qué. Todo comenzó en un invierno gélido de 1965. Yo era apenas una niña de 14 años, llena de sueños, viviendo con mis padres en una casa humilde en las afueras de Guadalajara. Mi padre, don Mateo, era oficial de policía, un hombre estricto pero justo, y mi madre, doña Teresa, era maestra de primaria. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar el café, el almuerzo de mi padre, ordenar la casa y aún así llegar puntual a la escuela donde enseñaba. Era una mujer fuerte, de mirada firme, pero con un corazón suave. Yo era hija única. Mis padres intentaron tener más hijos, pero mi madre sufrió 3 abortos espontáneos. Los médicos le recomendaron no intentarlo más, así que fui criada con todo lo que tenían, pero sin ser consentida. El privilegio trae responsabilidad, decía siempre mi madre. Nuestra vida era sencilla. Los sábados íbamos al tianguis del centro y después pasábamos a ver a mi abuela. Los domingos eran para la misa, pasta con salsa casera y largas charlas con los amigos de mi padre, casi todos también policías. Era una rutina predecible, segura. Yo pensaba que todo eso duraría para siempre, pero fue esa noche helada de julio cuando todo cambió. Mi padre llegó del trabajo visiblemente conmovido. Contó que en un operativo había encontrado a un muchacho de 16 años abandonado tras el arresto de su madre por venta de drogas. Su nombre era Esteban. Yo no lo sabía entonces, pero ese nombre quedaría grabado en mi memoria, en mi piel, en mis pesadillas por décadas. Esteban, un chico de ojos cafés tristes, cuadernos ordenados y voz suave. Un joven que mi padre decidió traer a casa para almorzar con nosotros ese domingo. Un joven que, 3 meses después, se convertiría en mi hermano adoptivo. No puedo olvidar el día que cruzó por primera vez la puerta de nuestra casa. Parecía tímido, respetuoso, casi excesivamente agradecido. Y fue ese agradecido de más lo que me llamó la atención. Había algo raro, algo que no supe identificar en ese entonces. Se sentó a la mesa, comió despacio, lloró cuando mi madre le ofreció un pastel con una dedicatoria escrita en glaseado. Bienvenido a la familia, Esteban. Lloró como quien nunca ha recibido nada en la vida. Y en ese momento, por alguna razón, pensamos que era algo bonito, pero la historia que parecía de amor y redención tomó otro rumbo. Poco a poco, la máscara cayó. Esteban comenzó a mirar a mi madre con una expresión que no era de hijo. Objetos comenzaron a desaparecer. Nuestro gato apareció muerto en el patio. Mis padres, que antes rara vez discutían, empezaron a pelear. Y yo lo veía todo, pero nadie me creía, ni cuando hablé, ni cuando lloré, ni cuando grité. Estás celosa, Aurelia. Solo es cuestión de adaptarse. Tuvo una infancia difícil, hay que entenderlo. Nadie quiso ver, y el precio fue demasiado alto. Ese muchacho que parecía un hijo para mis padres, un hermano para mí, terminó mostrando una cara que ninguno de nosotros imaginó. Una cara oscura, una mente enferma, y cuando por fin entendieron, ya era demasiado tarde para mi madre, para mí, para todos. Antes de seguir con esta historia, y la voy a contar completa porque debe ser contada, quiero pedirte algo. Si esta viejita tocó tu corazón aunque sea un poquito, déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me estás viendo. También comenta esta frase si vas a acompañarme hasta el final. Quiero escuchar la verdad que estuvo callada durante 60 años. Te lo agradezco desde lo más profundo de mi alma, porque ahora, después de tantos años, voy a hablar.
voy a contar todo, y esta vez no voy a callar nada. El día en que conocí a Esteban fue uno de esos domingos fríos y nublados que solo se ven en las afueras de Guadalajara en pleno invierno. El cielo estaba gris, el aire olía a tierra mojada y el café de olla humeaba en la cocina mientras mi madre preparaba el almuerzo con su delantal de flores atado a la cintura. Yo tenía 14 años y aunque ya no era una niña, tampoco sabía lo suficiente del mundo como para comprender lo que se escondía detrás de una mirada supuestamente tímida. Vi llegar el carro de mi padre desde la ventana. Él bajó primero, con su porte firme y el uniforme desabrochado al cuello. Luego, del asiento del copiloto, descendió aquel muchacho delgado, con la ropa limpia pero visiblemente gastada, los zapatos con las suelas deformadas y el cabello corto, como si lo hubieran obligado a mantenerlo así. Caminaba despacio, mirando todo con ojos abiertos, como si cada cosa que veía fuera parte de un museo que nunca pensó visitar. Entró a la casa con la cabeza gacha, el cuerpo tenso y las manos juntas al frente. No dijo mucho, apenas un buenos días y un con permiso, pero yo sentí que algo en su voz no sonaba natural. No era solo timidez, era como si cada palabra viniera con miedo, como si tuviera que medir sus gestos con precisión para no provocar quién sabe qué consecuencia. Mi madre, que era pura firmeza por fuera pero mantequilla por dentro, trató de hacerlo sentir en casa desde el primer momento. Puso el mantel bonito, sirvió sopa caliente y sacó las tortillas hechas a mano. Recuerdo que Esteban comía despacio, en porciones pequeñas, como si temiera que la comida se acabara o que alguien se la fuera a quitar. «Hay más, hijo», le dijo mi madre con esa voz dulce que usaba con los niños nuevos de primer grado. «Puedes servirte otra vez si gustas». Fue ahí donde vi algo que jamás se me va a borrar. La cara de Esteban cambió, como si una grieta se abriera y dejara pasar un rayo de emoción verdadera. Sonrió por primera vez, y no era una sonrisa cualquiera, era como si se le iluminara el alma. «Gracias, señora Teresa, nadie había cocinado así para mí». Esa frase se quedó rebotando en mi cabeza toda la tarde. ¿Qué clase de vida tenía alguien que jamás había sentido eso? ¿Y por qué me molestaba esa conexión tan inmediata entre él y mi madre? Yo lo observaba sin disimulo. Tenía algo en los ojos, una mezcla de tristeza profunda con una necesidad que no sabía explicar. Mi padre, ese hombre que rara vez mostraba emociones, lo miraba con una determinación que yo no le conocía. En su mente, Esteban ya era parte de la familia, y aunque mi madre trataba de mantener la calma y la lógica, yo vi cómo poco a poco iba cediendo. «Mateo, debemos pensarlo bien. Es un adolescente, no un niño pequeño, y ya está marcado por muchas cosas. Pero nosotros podemos darle una oportunidad, Teresa», respondía él con la mirada fija en su esposa, «una que nadie más le dará». En las semanas siguientes, Esteban vino varias veces a casa, siempre por invitación de mi padre. Se quedaba a cenar, ayudaba en el jardín, preguntaba por mis estudios. Poco a poco empezó a soltarse, pero nunca del todo, nunca por completo. Siempre había una parte de él que parecía escondida detrás de los buenos modales. Me contaba que su madre lo dejaba solo por días, que a veces comía pan duro con agua, que aprendió a cuidar de sí mismo desde que tenía 8 años. Su sueño era ser mecánico. Decía que le encantaba desmontar radios y ventiladores para entender cómo funcionaban. «¿Usted cree que yo podría, don Mateo, ser mecánico algún día?», le preguntó una tarde con una voz que me arrancó un nudo en la garganta. «Claro que sí, muchacho. Con empeño puedes ser lo que quieras», respondió mi padre poniéndole una mano sobre el hombro. Vi cómo Esteban se tensó al principio, como si no estuviera acostumbrado a ser tocado de forma afectuosa, pero luego relajó el cuerpo. Ese gesto mínimo me inquietó más de lo que pude admitir en ese momento. Mi madre tardó más en convencerse, no por maldad, sino por prudencia. Observaba más de lo que hablaba. Medía cada respuesta de Esteban, cada reacción. A veces lo seguía con la mirada cuando él no la veía. Hacía preguntas casuales que en realidad no eran tan inocentes. Una noche, cuando ya se había ido, la escuché decir: «Es un buen muchacho, Mateo. Tiene una historia dura, pero todavía guarda nobleza en el corazón». «Lo sé, pero me da miedo no ser suficientes para él. No vamos a saber hasta intentarlo. Vamos un día a la vez». Y así fue. 3 meses después de aquel primer almuerzo, en octubre de 1965, Esteban se mudó oficialmente con nosotros. El proceso legal no fue tan complicado. Mi padre conocía a las personas correctas en el sistema, y la madre biológica de Esteban firmó la renuncia a la patria potestad sin dudarlo.
Se deshizo de él como quien se quita un peso. Arreglamos el cuarto de visitas. Pintamos las paredes de azul claro. Le pusimos una cama nueva, una pequeña mesa para estudiar y una repisa para sus pocas pertenencias. Mi madre le compró ropa, útiles escolares, hasta una radio de pilas para que escuchara música en su tiempo libre. El día que llegó para quedarse, mi madre horneó un pastel de chocolate con una frase en la parte superior que decía: «Bienvenido a tu nuevo hogar, Esteban». Él lo vio y por primera vez desde que lo conocíamos, lloró. No escondió el rostro, no intentó disimular. Lloró abiertamente como si se estuviera deshaciendo por dentro. Nadie había hecho algo así por mí. Mi madre lo abrazó y esta vez él no dudó en abrazarla también. Mi padre, que no era hombre de mostrar emociones, se limpió una lágrima discretamente con la manga del suéter. Los primeros días fueron dulces y raros al mismo tiempo. Esteban intentaba adaptarse. Se levantaba temprano, arreglaba su cama con una exactitud militar, ofrecía ayuda en todo, pero tenía hábitos extraños. Escondía comida debajo de la cama. A veces despertaba gritando por las noches. Le costaba aceptar regalos o gestos de afecto, sin sentir que debía algo a cambio. Mi madre le decía: «Hijo, no tienes que hacer todo eso. Esta es tu casa. No tienes que ganarte el derecho de estar aquí». «Es difícil acostumbrarse, señora Teresa. Nunca he tenido nada gratis», respondía él bajando la mirada. Mi padre encontró una pequeña taller cerca de casa. Habló con don Antonio, el dueño, y le pidió que le enseñara a Esteban los fines de semana. Él aceptó. Esteban volvía los sábados con las manos llenas de grasa y una alegría en el rostro que pocas veces había mostrado. «Hoy desmonté un carburador solito», contaba lleno de orgullo, «y logré armarlo sin que me sobrara nada». En las reuniones dominicales con los amigos de mi papá al principio, Esteban se mantenía callado, como si le diera miedo hablar, pero con el tiempo empezó a integrarse, a contar historias, a reírse. Los colegas de mi padre lo trataban como a uno más, y él parecía florecer con cada sonrisa recibida. Conmigo, la relación fue más lenta. Yo no sabía cómo manejar la presencia de alguien que, de repente, compartía todo lo que antes era solo mío: mis padres, mi casa, mi mesa. A veces lo molestaba solo para ver cómo reaccionaba, pero nunca se enojaba. «No pasa nada, Leli», decía con su sonrisa triste. «Estoy bien». Todo cambió una tarde de lluvia, cuando estaba llorando frustrada por una tarea de matemáticas. Esteban se asomó a mi puerta. «¿Te ayudo? A mí siempre me gustaron las matemáticas». A regañadientes, lo dejé sentarse y, para mi sorpresa, explicaba mejor que el maestro. «¿Ves? Sí puedes. Solo es cosa de mirar el problema desde otro ángulo». Ese día, algo en mí cambió. Lo empecé a ver distinto. Comencé a incluirlo con mis amigos, a defenderlo en la escuela, a tratarlo como un verdadero hermano. Y lo era, ¿no? Eso creía yo. En casa, todos estábamos contentos. Esteban hablaba más, sonreía más, tenía un lugar, una familia. Mi padre lo decía con orgullo: «La mejor decisión que tomamos. Ese chico solo necesitaba una oportunidad». Pero detrás de ese rostro tranquilo y esa voz suave, algo se estaba gestando, algo que ninguno de nosotros supo ver, algo que se escondía detrás de cada sonrisa y que pronto nos arrancaría la paz para siempre. Si tú también sentiste un escalofrío leyendo todo esto, comenta ahí abajo. Yo también habría abierto la puerta. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera volver a ser esa muchacha de 14 años con los ojos aún limpios y la fe intacta, le gritaría que corriera, que no dejara entrar a Esteban, que no confundiera bondad con necesidad. Pero en ese entonces yo no sabía. Los primeros meses tras su llegada fueron, como dije, una mezcla de ternura y rareza. Esteban se esforzaba por adaptarse y nosotros por aceptarlo. Había un deseo tan fuerte de que todo saliera bien que nadie quería ver lo que se escondía en las esquinas. Pero los signos estaban ahí, pequeños al principio, detalles tan sutiles que parecían imaginaciones de una adolescente celosa. Recuerdo la primera vez que lo noté mirar a mi madre de una forma que no me gustó. Fue una noche, después de la cena. Ella se inclinó para recoger unos platos y su blusa se deslizó levemente, mostrando parte del cuello. Yo estaba justo al lado y vi cómo Esteban fijó la vista, no como un hijo, no con cariño. Había algo en su mirada, como una apropiación, como si en su mente ella ya le perteneciera. No dije nada, me dije que eran tonterías, pero empecé a observar más y entre más observaba, más me daba cuenta.
Cuando ella pasaba junto a él y le tocaba el hombro con cariño, su expresión cambiaba por un instante. Una sombra cruzaba su rostro, algo que no sabía nombrar entonces, pero que hoy sé que era rabia. Una madrugada, desperté sedienta. Fui a la cocina sin hacer ruido y al llegar escuché voces. Me detuve en seco. Era mi madre, preparando el café como siempre, y Esteban, de pie junto a ella. «No tenías que levantarte tan temprano, hijo», dijo ella con dulzura. «Me gusta estar solo con usted», respondió él. «¿Cómo dices?», preguntó ella sonriendo como sin entender. Don Mateo y Leli no la entienden como yo. Yo sí la entiendo. La sonrisa de mi madre se congeló. Fue esa sonrisa educada, incómoda, que usaba cuando no sabía cómo reaccionar. «No digas tonterías, Esteban. Somos una familia. Antes no tenía nada. Ahora la tengo a usted». No dijo, «los tengo a ustedes». Dijo, «la tengo a usted». Fue claro, deliberado. Entré a la cocina fingiendo que no había escuchado nada. Él cambió de inmediato. Volvió a ser el chico educado, servicial, sonriente. Pero lo vi el destello de molestia en sus ojos por haber interrumpido ese momento. Le conté a mi amiga Soledad en la escuela. Le narré exactamente lo que escuché. «¿No será que estás celosa, Leli?», me dijo, riendo. «Es normal cuando llega alguien nuevo». Tal vez tenía razón. Tal vez era eso. Pero entonces las cosas empezaron a desaparecer. Primero fue un labial de mi madre, luego una mascada que siempre llevaba al trabajo. Después, una fotografía antigua donde ella aparecía sola, en su época de normalista. Cosas pequeñas, fáciles de perder o de justificar. Cada vez que lo mencionaba en la cena, Esteban era el primero en levantarse a buscar, el más preocupado, el más dispuesto a ayudar. «Qué raro, doña Teresa. ¿Está segura de que no la dejó en la escuela?», hasta que un día todo cambió. Fue una tarde en que regresé antes de lo previsto. Me había sentido mal en la clase de educación física y el director llamó a mi madre, pero ella no contestó. Así que decidí caminar a casa. Llegué despacio, con dolor de cabeza, sin ganas de hablar. Cuando abrí la puerta, todo estaba en silencio. Pensé que no había nadie, pero entonces escuché ruido en el cuarto de mis padres. Me acerqué sin hacer sonido, y lo que vi, Esteban estaba recostado en la cama matrimonial, abrazando la almohada de mi madre, con la cara hundida en ella, respirando profundamente como si quisiera absorber su esencia. A su alrededor, sobre la colcha, estaban los objetos perdidos: el labial, la mascada, la foto, hasta una peineta vieja. Retrocedí en shock. Salí corriendo sin que me viera. Me fui directo a casa de Soledad. Inventé que me había sentido mal en la calle. Esa noche no pude dormir. Quise contarles a mis padres, pero ¿cómo? ¿Cómo dices papá, mamá? Vi a Esteban oliendo el cojín de mamá. Sonaba ridículo, sonaba como celos. Así que decidí observar más. Empecé a notar cosas. Con mi padre, Esteban era el hijo ejemplar, respetuoso, ordenado, interesado en la policía. Con mi madre era dulce, necesitado, casi como un niño pequeño buscando caricias. Conmigo era indiferente, a veces protector, a veces como si no existiera. Pero en algunos momentos vi su verdadero rostro, como cuando mi padre lo corrigió frente a un vecino por sujetar mal una herramienta. Su cara se torció en odio puro, aunque enseguida sonrió. O como aquella vez que mi madre dijo que yo había sacado la nota más alta en español. Esteban rompió su lápiz en dos bajo la mesa. Empezaron a romperse cosas. Desapareció el reloj de mi padre, regalo de su padre. Un juego de platos de boda de mi madre se estrelló misteriosamente. Incluso mi diario, el que escondía bajo el colchón, se esfumó. Siempre había una excusa, siempre una coartada perfecta, hasta que algo imperdonable ocurrió. Mi gato Romeo apareció muerto en el jardín. Tenía apenas 2 años. Era sano. Lloré desconsolada mientras mi padre lo enterraba bajo la bugambilia. Esteban se acercó, con una expresión seria. Estos gatos siempre hacen tonterías. A lo mejor comió algo envenenado. No te encariñes tanto con los animales, Leli. Siempre se van, siempre te dejan. Su tono era frío. Cuando lo miré, vi algo en sus ojos, algo que me heló la sangre, casi satisfacción. Empecé a sentir miedo, pero aún no había visto lo peor. Esteban empezó a sembrar conflictos entre mis padres. Iba con uno, luego con otro, distorsionando palabras, insinuando cosas. Don Mateo, doña Teresa dijo que se preocupa cuando usted llega tarde sin avisar. Doña Teresa, don Mateo comentó que ya no se le ve con la misma energía en la escuela. Mis padres, que antes eran uno solo, comenzaron a pelear por tonterías. Y Esteban siempre estaba ahí,
listo para mediar. Es normal, señora Teresa, que su esposo se preocupe. Él solo quiere lo mejor para usted. Era como si creara el problema para luego ser el héroe que lo resolvía. Era una danza macabra que solo yo parecía ver. Entonces llegó Clara. Mi prima de 15 años vino de visita desde Poncitlán. Hermosa, simpática, de ojos verdes y cabello dorado. Esteban la miró como si fuera un trofeo. La seguía con los ojos. La perseguía por la casa. Una noche, Clara me confesó algo que me dejó helada. Tu hermano es raro, Leli. Anoche me desperté y él estaba parado en la puerta del cuarto, solo mirándome. Le pregunté si se lo había dicho a mis papás. No quiero causar problemas. Él no hizo nada, solo me dio miedo. Al día siguiente, recibió una llamada urgente y se fue antes de tiempo. Esteban se notaba molesto. No lo dijo, pero yo lo vi. Esa noche escuché golpes en su cuarto, como si estuviera golpeando la pared con los puños. Al día siguiente, tenía los nudillos pelados. Entonces lo peor, un día me acorraló en el pasillo. Tu prima es una mentirosa, me dijo en voz baja. ¿Qué te dijo? Me quedé paralizada. Nada. Dijo que se fue porque su abuela se enfermó. Mentí. Bien, porque si alguien empieza a decir mentiras sobre mí, Leli, me voy a poner muy triste. Y cuando estoy triste, hago cosas de las que luego me arrepiento. Fue una amenaza, directa. Esa noche, vomité del miedo. Decidí que tenía que hablar con mi padre. No importaba si pensaban que era paranoia. Esperé un momento en que estuviera solo. Un domingo en la tarde, mi madre estaba visitando a una amiga enferma y Esteban en la biblioteca, supuestamente. Papá, necesito contarte algo sobre Esteban. Bajó el periódico y me miró. ¿Qué pasó, hija? Le conté todo. Lo del cuarto, lo del gato, lo de Clara. Su rostro cambió. Pasó del desconcierto a la tristeza. ¿Estás segura de que no estás exagerando? Esteban ha sufrido mucho, hija. Es normal que sea diferente. Y ahí supe que ni siquiera él me creía. Si tú también has sentido que nadie te cree, comenta abajo esta frase. Yo sí te creo, Leli, porque hay silencios que matan más que cualquier grito. Y yo necesito saber que no estoy sola contando esto. Esa noche, después de hablar con mi padre, me sentí más sola que nunca. Yo había puesto toda mi esperanza en él, en que me creyera, en que tomara cartas en el asunto. Pensé que, por ser policía, por conocer el peligro, por haber estado cara a cara con delincuentes y locos, entendería lo que yo estaba viendo en Esteban. Pero no. Me miró con ese gesto de preocupación mezcla de ternura y desconfianza y me dijo que tal vez estaba malinterpretando todo. Aurelia, hija, Esteban viene de mucho sufrimiento. Hay que tener paciencia. Paciencia para ver cómo ese muchacho le roba el alma a mi madre, manipula a todos y hace de nuestra casa su propio escenario de teatro. Esa noche lloré en silencio. Me mordí los labios para no hacer ruido. Tenía miedo de que Esteban me escuchara. Miedo real. Miedo del que se siente en el estómago, como una piedra fría que no se mueve. Al día siguiente, todo siguió como si nada. Mi padre me saludó con un beso en la frente. Mi madre sirvió el desayuno. Esteban se sentó en su lugar, con su sonrisa de siempre, preguntándome cómo había dormido. Lo odié por dentro. Odié su tono meloso. Odié que supiera disimular tan bien. Odié que me hiciera dudar de mí misma. ¿Y si era yo la que estaba viendo cosas? ¿Y si sí era celos? Me repetía esas preguntas una y otra vez, pero algo en mi interior me decía que no era imaginación, que ese muchacho tenía algo oscuro en el alma. Empecé a escribir todo en una libreta nueva. Cada detalle, cada gesto, cada frase rara que decía, lo anotaba todo. Era mi forma de no enloquecer. Una tarde escuché un golpe seco en la cocina. Corrí a ver. Mi madre estaba en el suelo, adolorida del tobillo. Me tropecé con algo, pero cuando la ayudé a levantarse, noté que una cuerda de rafia estaba en el suelo, amarrada a una de las patas de la mesa. Al otro extremo, una silla ladeada, como una trampa. No dije nada, ella tampoco, pero su expresión fue de confusión, de incomodidad. Esa noche, Esteban le llevó un té caliente y le dio masaje en los pies. Tiene que cuidarse, señora Teresa. No podemos permitir que le pase nada. Dijo, no podemos, como si él fuera parte esencial del hogar, como si tuviera el mismo derecho que yo. Una semana después, mi madre enfermó. No era grave, pero le dio fiebre y malestar. Mi padre trabajaba turnos dobles por un operativo especial, así que Esteban se ofreció a cuidarla. Yo me encargo, Leli. Tú vete a la escuela. No quise dejarla sola con él, pero ella insistió. Cuando volví esa tarde, encontré a Esteban sentado en el sofá, con la cabeza recargada en el regazo de mi madre. Ella tenía la mano sobre su cabello, acariciándolo.
parecían madre e hijo o algo más. Algo me revolvió el estómago. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y grité en la almohada. Esa noche esperé a que todos durmieran y revisé el cuarto de Esteban. Sabía que estaba mal, pero necesitaba pruebas. Algo, lo que encontré, me dejó sin aire. Dentro de una caja de zapatos, debajo de su cama, había más cosas de mi madre. Fotos, suéteres, una blusa, un diario antiguo que creí perdido y algo más, un dibujo, hecho a mano. Era ella, mi madre, sentada en el sofá con un vestido rojo y junto a ella, Esteban. No como hijo, no como un joven, sino como un hombre tomándola de la mano, con corazones alrededor. Cerré la caja con manos temblorosas y volví a mi habitación. Ya no era imaginación, ya no eran celos, era real. ¿Pero qué hacer? Ya mi padre no me creyó una vez. ¿Me creería ahora? ¿Y si decía que fui yo quien puso esas cosas allí? Al día siguiente, lo intenté de nuevo. Mamá, ¿puedo hablar contigo a solas? Nos sentamos en el patio, bajo el árbol de naranjas. Le conté todo, el dibujo, la caja, las miradas. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás segura, hija? Sí, lo vi. Pasó la mano por su frente. Quizás estás interpretando mal. Esteban es tan atento, tan servicial. Ahí supe que también la había conquistado a ella, que estaba sola. Los días siguientes, todo se volvió más pesado. Esteban ya no fingía tanto conmigo, me miraba con superioridad, con burla. Una noche, al pasar por su lado, me susurró: no intentes separarnos, nunca vas a poder. Sentí que me faltaba el aire. En la escuela empecé a bajar mis notas. Ya no quería salir, me volví retraída. Mis amigas preguntaban qué me pasaba. Yo sonreía y decía que nada, hasta que una tarde el director me llamó a su oficina. Aurelia, ¿hay algo en casa que quieras contarme? No, señor. Tu comportamiento ha cambiado mucho. Tus maestros están preocupados. Me sentí al borde de la explosión, pero no dije nada. Salí corriendo y fui al baño a llorar. Me estaba ahogando en una historia que nadie quería escuchar. Un día, mi madre llegó a casa más temprano de lo normal. Entró a su habitación sin anunciarse y lo encontró, Esteban, recostado en su cama, usando su bata, oliendo su perfume. Lo escuché gritar: «No es lo que parece». Ella salió del cuarto pálida, con el rostro blanco como papel. Esa noche cenamos en silencio. Mi padre no estaba. Esteban comió poco. Mi madre no dijo una palabra. Al día siguiente, me pidió que la acompañara al mercado. En el camino me apretó la mano. «Perdóname, hija». Yo solo la abracé. Sabía que por fin había visto lo que yo veía, pero el infierno apenas comenzaba, porque Esteban no iba a irse sin luchar, y nosotros, por amor, por compasión, por ingenuidad, le habíamos abierto todas las puertas. ¿Tú también alguna vez viste algo que nadie quiso creer? Entonces comenta abajo. Yo también sé lo que es gritar en silencio. Tus palabras me dan fuerza para seguir contando todo. Dale like, suscríbete al canal y quédate para el próximo capítulo, porque esto apenas comienza. Después de aquella tarde en que mi madre encontró a Esteban en su habitación, envuelto en su bata y rodeado de sus cosas, algo cambió. No habló conmigo esa noche, tampoco al día siguiente. Parecía estar en un estado de negación, como si necesitara procesarlo sola. Yo, en cambio, sentí una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque al fin alguien más lo había visto. Angustia porque todavía estaba ahí, todavía compartía nuestro techo, todavía dormía bajo el mismo techo que nosotras. Y lo más inquietante es que él no pareció avergonzado, no pidió perdón, no se ocultó. Al contrario, empezó a mostrarse aún más posesivo, más controlador, más presente, como si lo que había sucedido hubiera sido apenas una ruptura en la ilusión y ahora él creyera que podía ir más allá. Mi madre intentó mantener la calma, empezó a establecer límites, pequeñas fronteras silenciosas que antes no existían. Le pidió que ya no entrara a su cuarto, que respetara sus espacios, que cenara a horas fijas y no más tarde como acostumbraba. Esteban al principio aceptaba todo con una sonrisa. Claro, señora Teresa, no se preocupe, pero no tardó mucho en cambiar su actitud. Una noche, noté que había movido el pestillo de la puerta del cuarto de mi madre. Lo vi. Fui al baño y al volver, pasé por el pasillo y lo encontré de pie frente a la puerta, con un destornillador en la mano. Cuando notó mi presencia, fingió estar ajustando un tornillo suelto del marco. «Está flojo», dijo, sin mirarme. «Déjalo así, papá lo arreglará». «Claro, Leli, como tú digas». Me miró de reojo al pasar junto a mí. Esa mirada, esa mezcla de burla y amenaza silenciosa, me heló los huesos. Comencé a dormir con una silla atascada contra la puerta de mi cuarto. Cerraba las ventanas. Revisaba 2 veces que todo estuviera asegurado antes de acostarme. Vivía en un estado constante de alerta.
y lo peor era que aún no teníamos el valor de enfrentarlo abiertamente. Mi madre hablaba con mi padre, pero él se mantenía firme en su incredulidad. No exageren. Esteban necesita ayuda, no castigo. Mateo, ya no es ayuda lo que necesita, es límite, es intervención. ¿Y qué propones? ¿Echarlo a la calle como un perro? Las discusiones se volvieron más frecuentes. El ambiente en casa era pesado, lleno de silencios densos y miradas perdidas. Yo no podía concentrarme en la escuela. Soñaba con él, despertaba empapada en sudor. A veces creía escuchar sus pasos frente a mi puerta. Una madrugada, escuché llorar a mi madre en la cocina. Me levanté en silencio y me acerqué. Estaba sentada frente a la estufa apagada, abrazando una taza vacía. No sé qué hacer, hija. Ya no es seguro tenerlo aquí. ¿Y si lo echamos y le pasa algo? ¿Y si un día regresa con odio en el corazón? La entendí. Tenía miedo. Esteban era un enigma. Había sido amable, servicial, educado y ahora era una sombra. Entonces ocurrió algo que nos obligó a tomar una decisión. Una tarde, mi madre regresó del mercado y encontró su cajón de ropa interior completamente revuelto. No faltaba nada, pero todo estaba desordenado. El cajón abierto, las prendas dobladas con cuidado, por ella ahora hechas un montón. Nadie más había estado en casa, solo Esteban. Yo no fui, dijo, fingiendo sorpresa. Tal vez fue el gato. Romeo está muerto. Respondí, me miró y sonrió. Esa sonrisa bastó para hacerme temblar. Mi madre no lo confrontó, pero ese día llamó a la escuela y pidió una semana de licencia. Cerró su cuarto con llave. No dejó que él se acercara. Esteban empezó a cambiar, se volvió errático. De pronto tenía ataques de ira. Se encerraba en su cuarto y escuchaba música a todo volumen. Golpeaba las paredes. Una noche, lanzó un plato contra la pared de la cocina porque no le gustó la cena. Es que ya nadie me quiere en esta casa. Siempre soy el problema. Todo lo que hago está mal. Mi padre seguía intentando calmarlo. Tranquilo, hijo. Todos estamos pasando por momentos difíciles. Usted no entiende nada. Lo empujó. Fue la primera vez que mi padre lo miró con miedo. No por el empujón, sino por lo que vio en sus ojos, lo que yo llevaba meses viendo. Esa noche mis padres hablaron largo rato en su habitación. Yo me senté en las escaleras, sin que supieran que los escuchaba. Teresa, tienes razón. Esteban no puede seguir aquí. Está enfermo. ¿Y si se hace daño? ¿Y si nos lo hace a nosotros? Mi padre finalmente entendió. Al día siguiente llamó a una trabajadora social. Explicó la situación. Le dijeron que iniciarían un proceso para trasladarlo a un centro juvenil. No era prisión, era más bien una casa con acompañamiento psicológico. Esteban no supo nada aún, pero lo sintió. Empezó a seguirnos con la mirada. Observaba cada movimiento. Hacía preguntas extrañas. ¿Y si me voy? ¿Me van a olvidar? ¿Cree que su vida va a ser mejor sin mí, doña Teresa? Ella no respondía. Yo vivía con el corazón en la garganta. Un jueves por la noche Esteban no bajó a cenar. Subí a su cuarto para avisarle. Toqué la puerta. ¿Estás bien? Silencio. Esteban. Giré la perilla. Estaba abierta. Entré. Lo encontré sentado en el suelo con todas las luces apagadas, rodeado de velas. Frente a él fotos de mi madre, dibujos, ropa, un altar. Me miró con calma. ¿Quieres quedarte con nosotros, Leli? Aquí nadie se va. Grité. Bajé corriendo. Mi madre llamó a la policía. Esteban fue retirado de la casa esa misma noche. Lloraba, gritaba, pedía perdón. No me saquen de aquí. Ella es mía. Ella me pertenece. Mis padres estaban pálidos. Yo temblaba de pies a cabeza. Esa noche dormimos los tres en la misma habitación, con la puerta cerrada. Y por primera vez en meses dormí sin miedo, pero también con una tristeza profunda, porque sabíamos que lo peor aún no había terminado, que la sombra que habíamos dejado entrar no iba a irse tan fácilmente. ¿Alguna vez sentiste que el peligro ya vivía dentro de tu casa? Entonces comenta abajo. Yo también sentí miedo donde debía sentir paz. Tus palabras hacen que esta historia no se quede enterrada. Pensamos que con su partida la pesadilla terminaría, que después de aquella noche en que se lo llevaron entre gritos, la vida en casa volvería a su cauce, que podríamos reír otra vez sin mirar por encima del hombro, pero no fue así. Esteban se fue, pero algo de él se quedó, como si hubiera dejado una grieta abierta en las paredes de nuestra casa, una grieta por donde se colaba el miedo, la desconfianza, la culpa. Durante los primeros días todos caminábamos en silencio, comíamos sin hablar demasiado. Mi madre no volvía a mirar a nadie a los ojos. Mi padre evitaba el contacto físico, incluso conmigo, y yo tenía pesadillas. Soñaba que Esteban estaba parado al pie de mi cama, sin rostro, susurrando mi nombre una y otra vez. Intentábamos retomar la rutina, volver a la escuela,
regresar al trabajo, pero la normalidad era una ilusión que ya no encajaba con nosotros. La trabajadora social llamó una semana después para decirnos que Esteban estaba en un centro de contención para jóvenes con comportamientos extremos. Ha tenido episodios de crisis, pero está siendo atendido. Eso fue todo lo que nos dijeron, nada más. Pero lo que nadie nos dijo es que Esteban se había escapado. Nos enteramos por un policía amigo de mi padre, que lo reconoció por una fotografía. Lo habían visto merodeando cerca de la terminal de autobuses de Guadalajara. Había robado un abrigo y unos víveres de una tienda. No es peligroso si no se le provoca, dijeron. Está desorientado, necesita ayuda. Yo no dormí esa noche, ni la siguiente. Volví a asegurar la puerta de mi cuarto. Volví a poner la silla bajo la perilla. Cada ruido en la noche me hacía saltar, hasta que un día pasó. Fue un viernes. Recuerdo que llovía. Mi padre estaba de turno, mi madre y yo en casa. Ella estaba preparando café, yo en mi cuarto terminando una tarea. Sonó el timbre. Fui yo quien abrió, y ahí estaba, empapado con la ropa sucia, los ojos inyectados y una sonrisa que me heló. Hola, hermanita. Cerré la puerta de golpe, corrí al teléfono. Mi madre salió al oír el grito. Lo vio por la ventana. Él no se fue. Se quedó allí, parado bajo la lluvia con los brazos extendidos. Solo quiero hablar. No he venido a hacer daño. La policía tardó más de 20 minutos. Para cuando llegaron, ya no estaba. Recorrieron la cuadra, buscaron en los alrededores. Nada. Y así comenzó el segundo infierno. Durante semanas vivimos con miedo constante. La policía patrullaba esporádicamente frente a nuestra casa. Mi padre pidió licencia. Mi madre dejó de trabajar. Yo estudiaba desde casa. Cada día una posibilidad. ¿Y si regresa? ¿Y si entra? ¿Y si esta vez no se conforma con mirar desde la ventana? Un día apareció una nota bajo la puerta. Decía, no puedo vivir sin ustedes. Nadie lo vio dejarla. Nadie supo cómo entró al patio. Otra noche, mi madre encontró huellas mojadas frente a su ventana. Al día siguiente, el gato de la vecina apareció muerto. Mi padre estaba al límite. Comenzó a dormir armado. Colocó cerraduras nuevas. Habló con un juez. Pidió una orden de restricción. Pero nadie podía garantizar que no regresara. Nadie podía garantizar que no haría lo que ya había insinuado tantas veces. Yo vivía en estado de pánico. Saltaba con cada sombra. Escuchaba mi nombre en susurros aunque no hubiera nadie. Dejé de comer. Bajé de peso. Mi cabello empezó a caerse por el estrés. Hasta que una madrugada lo escuchamos. Un golpe fuerte en la parte trasera de la casa. Cristales rotos. Mi padre salió con el arma en la mano. Mi madre me llevó al baño, encerradas. Yo temblaba. Escuchamos gritos. Luego, silencio. Esteban había roto una ventana e intentado entrar. Mi padre lo enfrentó. Hubo un forcejeo. El disparo fue inevitable. El sonido quedó rebotando en mi cabeza como un trueno. Cuando salimos, Esteban estaba en el suelo, sangre en el pecho, pero seguía vivo, respirando con dificultad. Llamamos a emergencias. La policía llegó. Una ambulancia se lo llevó. Nunca más volvió. Nos dijeron que fue trasladado a una clínica psiquiátrica bajo custodia, que estaría internado por años, y sin embargo, la paz no volvió, porque su presencia había dejado cicatrices en las paredes, en nuestros cuerpos, en nuestra historia. Mi padre jamás volvió a ser el mismo. Dejó la policía poco después. Se volvió más reservado, más silencioso. Mi madre enfermó. Una tristeza crónica que no tenía nombre. Yo pasé años sin dormir bien, años preguntándome cómo permitimos que alguien destruyera todo desde adentro. Confiamos, abrimos la puerta. Pensamos que estábamos haciendo el bien y nunca vimos el veneno que traía consigo. ¿Alguna vez confiaste en alguien que después destruyó tu mundo? Entonces comenta esta frase. A veces el peligro tiene rostro amable. Quiero saber si tú también alguna vez te sentiste engañado por una sonrisa. Dicen que cuando pasa una tormenta, todo vuelve a su lugar, que la calma siempre regresa, que uno aprende a respirar otra vez. Pero nadie te advierte que hay tormentas que no se van, que se quedan contigo, dentro de ti. La gente que nos veía desde fuera, después de aquel episodio con Esteban, pensaba que ya estábamos mejor, que con él internado, encerrado y lejos, todo estaba solucionado. Pobres lo que vivieron, decían en la carnicería. Qué bueno que lo detuvieron a tiempo, comentaban en la iglesia. Pero nadie, absolutamente nadie, tenía idea de lo que había quedado detrás. Mi madre había envejecido en cuestión de semanas. Se la pasaba en bata, con la mirada ida, dando vueltas por la casa como si buscara algo que había perdido para siempre. Mi padre apenas hablaba. Se sentaba en su silla junto a la ventana y fumaba en silencio. Yo era un fantasma dentro de mi propio cuerpo. No podía concentrarme, no podía estar sola. Cualquier sonido repentino me hacía saltar.
Tenía miedo de abrir puertas, miedo de apagar las luces, miedo de mirar por la ventana y ver esa figura empapada de nuevo, sonriendo como aquella vez. Y aunque Esteban ya no estaba, su presencia seguía ahí. No me refiero a sus cosas. Habían sido eliminadas, quemadas, tiradas. Me refiero al eco que había dejado en nosotros, al peso invisible que parecía haberse instalado en cada rincón. Mi madre dejó de cocinar. ¿Para qué? Si nadie tiene hambre. Yo bajé de peso. Cada vez que alguien tocaba la puerta, se me cerraba el pecho. No importaba si era el cartero, un vecino, una amiga de mi madre. La paranoia me comía viva. Fui con una psicóloga que la escuela me recomendó, pero no duré más de 3 sesiones. Me preguntaba cosas como, ¿y qué sentiste cuando él te llamaba hermanita? ¿Crees que él estaba enamorado de tu madre o de ti? Salía de ahí peor que como entraba. En casa, el silencio era cada vez más espeso. Una noche, mi padre estalló. Fue como si algo dentro de él se rompiera de golpe. «Esto no es vida. Esta casa ya no es hogar». Golpeó la mesa con el puño. Mi madre no dijo nada. Solo se levantó y fue a su cuarto. Yo me quedé congelada. Después de eso, empezó a salir más. A veces no regresaba hasta la madrugada. Mamá me decía que estaba con sus compañeros de la policía, pero yo sabía que algo se estaba resquebrajando entre ellos. Un día, al volver de la escuela, encontré a mi madre llorando en el baño. Tenía en la mano una carta. Era de mi padre. Decía que necesitaba alejarse, que no sabía cómo seguir, que no podía con la culpa de haber traído a Esteban a nuestras vidas. Se fue. No nos dijo a dónde. Solo desapareció. Yo tenía 15 años cuando eso pasó, y ese día fue como si alguien hubiera vuelto a apagar la luz en nuestras vidas. Mi madre cayó en una depresión profunda. Pasaba los días en cama. Yo tenía que encargarme de todo: comida, compras, cuentas, limpieza. No podía hablar con nadie de lo que vivíamos. Me daba vergüenza, me daba rabia, me daba miedo. Sentía que si lo decía en voz alta, Esteban volvería, como si pronunciar su nombre fuera invocarlo. Una tarde, mientras buscaba unos papeles antiguos en el armario, encontré una caja escondida detrás de unas cobijas. Era la caja de Esteban, la que juré que habíamos quemado. Dentro estaba todo: las fotos, las cartas, los dibujos y una nota escrita a mano. Si alguna vez lees esto, Leli, sabrás que siempre te cuidé. Sentí un escalofrío. No entendí por qué esa caja estaba ahí. ¿Mi madre la había guardado? ¿Mi padre? ¿Fue olvidada? ¿O alguien más la había puesto ahí? La quemé esa misma noche. No quise decir nada a mi madre. No quería hundirla más. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me faltaba el aire. Tenía pensamientos intrusivos. Pensaba que alguien me seguía, que Esteban estaba en algún rincón oscuro, observando. Leí todo lo que pude sobre trastornos mentales, trauma, violencia psicológica. Buscaba respuestas, buscaba una forma de entender lo que nos había pasado, pero lo único que encontré fueron más preguntas. ¿Cómo se reconstruye una familia que fue quebrada desde dentro? ¿Cómo se perdona a un padre que quiso hacer el bien y trajo el mal? ¿Cómo se vuelve a confiar en alguien? ¿Cómo se duerme tranquila sabiendo que alguna vez confundiste una amenaza con un hermano? Nunca encontré respuestas claras. Pero una cosa sí aprendí: hay heridas que no sanan en silencio, y nosotros habíamos callado demasiado. ¿Alguna vez tu familia se rompió en 1000 pedazos y nadie afuera lo notó? Entonces comenta abajo esta frase: no todas las heridas se ven por fuera. Tus palabras me recuerdan que no estoy sola contando esto. El tiempo pasó, no tan rápido como dicen, no como dicen los libros o las películas. En mi caso, el tiempo se arrastró, se volvió una rutina gris, una costumbre del silencio. Yo tenía 16 años cuando terminé la secundaria, y la idea de seguir estudiando me parecía lejana, no por falta de ganas, sino porque en casa todo dependía de mí. Mi madre seguía hundida en su propia tristeza, y con mi padre lejos, la casa era responsabilidad mía. A veces salía al mercado y escuchaba a las vecinas cuchichear cuando me veían pasar. Esa es la muchacha que vivió con el loco. Dicen que fue el papá el que lo trajo. Pobres. Me dolía, pero no decía nada. Había aprendido a caminar con la cabeza abajo. Por dentro seguía rota, pero por fuera me estaba haciendo experta en disimular. Comencé a trabajar en una papelería en el centro del pueblo. Era un trabajo tranquilo, y el dueño, don Ernesto, era un hombre amable, ya mayor, que no hacía demasiadas preguntas. Me gustaba ordenar los estantes, revisar cuadernos, ver cómo llegaban las familias a comprar los útiles de sus hijos. A veces me preguntaba si algún día yo también tendría una familia, si sería capaz de confiar en alguien,
si podría mirar a los ojos a un hombre sin pensar en Esteban, sin comparar gestos, tonos de voz, formas de mirar. A los 18 conocí a Tomás, un joven sencillo, hijo de panaderos, que pasaba cada tarde frente a la papelería. Al principio solo saludaba, luego empezó a quedarse más tiempo, a hacer preguntas sobre libros, a recomendarme canciones. Me costó abrirle espacio, pero su ternura fue paciente. Nunca preguntó por mi historia, aunque sabía que algo cargaba, solo se quedaba. Con él, por primera vez, empecé a reír de nuevo. Salíamos a caminar por el parque, tomábamos nieve en la plaza, escuchábamos música en la radio del auto. Una noche me llevó a ver las estrellas a las afueras del pueblo. Me tomó la mano. No sé qué llevas adentro, Leli, pero no tienes que cargarlo sola. No lloré en ese momento, pero esa noche en mi cuarto me desmoroné. Mi madre notó que algo había cambiado. Me miraba con otros ojos. Se te ve la cara distinta. ¿Estás enamorada?, le conté de Tomás. No todo, solo lo suficiente. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Me abrazó. Te mereces ser feliz, hija. Esa frase me dolió más que cualquier golpe, porque en el fondo no sabía si realmente merecía hacerlo. Había tanta culpa enterrada en mí, tanta rabia, tanta vergüenza. Pero Tomás no se fue. Se quedó incluso cuando le conté una parte de la verdad. No lo del todo, no los detalles. Solo que hubo un muchacho que vivió con nosotros, que lastimó a mi familia, que desató algo que hasta hoy no sabemos cómo terminar de cerrar. Me abrazó. Tú no tuviste la culpa de nada. Esa frase la necesitaba. Me aferré a ella. A los 20, Tomás me pidió matrimonio. Dudé, me paralicé, pero dije que sí. Quería construir algo nuevo. Quería demostrarme que podía tener un presente, un futuro, y no solo un pasado que me dolía cargar. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con flores blancas y arroz. Mi madre lloró en silencio. Mi padre no fue. Su ausencia seguía siendo un agujero en mi historia. Un día recibí una carta suya. Me decía que vivía en Veracruz, que trabajaba como guardia privado, que pensaba en nosotras todos los días, que aún no sabía cómo perdonarse. No supe qué responder y no lo hice. A los 22 nació mi hija. La llamamos Mariana. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, lloré como nunca. Tenía miedo. Miedo de no saber ser madre. Miedo de repetir errores. Miedo de no poder protegerla de todo. Pero también sentía algo que hacía años no sentía: esperanza. Mariana fue mi ancla, mi motor. Cada vez que me costaba respirar por los recuerdos, la miraba y recordaba que ya no era solo yo, pero los fantasmas no desaparecen del todo. Siguen ahí, esperando. Una noche, cuando Mariana tenía 4 años, se despertó gritando: «Hay un hombre en mi ventana». Salté de la cama, revisé toda la casa. No había nadie, pero temblé. Temblé como si el pasado hubiera venido a cobrar su cuenta. Llamé a mi madre al día siguiente. «Tú también sueñas con él, mamá». Hubo silencio al otro lado de la línea. Todas las noches supe que Esteban no solo había destruido nuestra paz en aquel entonces, se había quedado a vivir con nosotras, en alguna parte de la mente, del corazón, de los nervios, como una cicatriz que nunca termina de cerrarse. Tomás fue mi sostén, siempre estuvo, pero había cosas que ni siquiera el amor puede reparar del todo. A los 30 decidí ir por fin a terapia, por mí, por Mariana, y ahí fue donde por primera vez conté todo, sin pausas, sin adornos. La psicóloga me escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo: «Sobreviviste, y eso te hace más fuerte que cualquiera». No lo sentía así al principio. Me sentía sucia, culpable, rota, pero con el tiempo entendí que sobrevivir no es fácil, que hay quienes no lo logran y que yo, aún con todo, seguía aquí. Mariana creció, ahora es adulta. No le conté toda la historia, aún no, pero lo haré, porque hay verdades que no deben morirse conmigo. Tú también has aprendido a vivir con cicatrices que nadie más ve. Entonces comenta esta frase: sobrevivir también es una forma de valentía. Tus palabras pueden sanar más de lo que imaginas. Siempre me enseñaron a no hacer ruido, a no molestar, a no preguntar, a no incomodar. Desde niña me dijeron que las buenas mujeres eran discretas, que las damas no alzaban la voz, no hacían escándalo, no contaban cosas vergonzosas. Crecí con la idea de que lo correcto era aguantar, y así lo hice. Aguanté a Esteban, aguanté el silencio, aguanté los susurros, aguanté el juicio de los demás. Aguanté tanto que un día ya no sabía quién era yo sin todo ese peso encima. Mi vida entera estuvo atravesada por la culpa.
culpa por no haber hablado antes, culpa por haber confiado, culpa por no proteger a mi madre, culpa por arruinar la familia, culpa por no estar entera, por no ser suficiente, por no sanar más rápido. Pero algo cambió en mí cuando Mariana cumplió 18. La vi parada frente al espejo, poniéndose un vestido blanco que había elegido para su graduación. Se veía hermosa y yo la miraba con el corazón en la garganta. ¿Qué pasa, mamá?, me preguntó. Nada, hija, es que estás creciendo. Pero por dentro era otra cosa. Pensaba en todo lo que había callado, en todo lo que le había ocultado y en lo que eso podía significar para ella. No quería que repitiera mis pasos. No quería que viviera con la idea de que debía disculparse por existir. Esa noche, después de la fiesta, me senté con ella en la sala. Necesito contarte algo, hija. Le hablé de Esteban, no con detalles, pero sí con la verdad suficiente como para que entendiera de dónde venía mi miedo, mi forma de ser, mi silencio tantas veces. Mariana lloró, me abrazó. Tú eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. Y ahí, por primera vez, entendí que yo no era la vergüenza de mi historia, era la sobreviviente. Empecé a escribir pequeños textos, cartas que nunca envié, diarios que escondía en una caja de madera. Escribir se volvió mi refugio. Empecé a recuperar mi voz. Poco a poco, comencé a participar en círculos de mujeres en la comunidad. Al principio solo escuchaba. Luego, me animé a contar un poco y descubrí algo que nunca imaginé. No estaba sola. Había muchas como yo, mujeres que también callaron, mujeres que también sobrevivieron, mujeres que también creyeron que tenían que pedir permiso para sentir, para doler, para hablar. Y juntas nos hicimos fuertes. Una de ellas, doña Emilia, me tomó de la mano una tarde y me dijo: tú no estás rota, estás hecha de partes que aprendieron a mantenerse de pie. Esa frase se me quedó grabada en el alma. Decidí buscar a mi padre, no por él, por mí. Lo encontré en un asilo en Veracruz, envejecido, delgado, con los ojos tristes. Me miró como si no creyera que era yo. Aurelia. Hablamos por horas, me pidió perdón, lloró. Yo no supe, yo solo quería ayudar. No lo interrumpí, lo escuché. Al final le dije: papá, no te odio. Él tembló. ¿De verdad? De verdad. Pero tampoco puedo borrar lo que pasó. Nos abrazamos. Y aunque no todo quedó resuelto, algo dentro de mí se cerró ese día. Ya no necesitaba cargar con esa piedra. Volví a casa, abrí mis diarios y escribí una carta final. Una que decía: hoy dejo de disculparme por existir, porque existo, y eso ya es un milagro. Me miré al espejo. Ya no vi a la niña rota. Vi a una mujer que había sobrevivido a lo peor y que ahora estaba lista para vivir sin miedo. ¿Tú también sentiste alguna vez que tenías que disculparte por existir? Entonces comenta esta frase abajo. Hoy decido hablar porque mi voz también merece ser escuchada. Tus palabras pueden ser el principio de la libertad de alguien más. Tengo 83 años y aún me tiemblan las manos cuando escribo estas palabras. No porque tenga miedo, sino porque este es el primer testimonio que dejo completo, sin esconder nada, sin silenciar el pasado, sin pedir disculpas por contar mi verdad, porque durante más de 7 décadas llevé esta historia guardada en el pecho. Me acostumbré a caminar como si cargara una piedra en la espalda y ahora, por fin, siento que puedo soltarla. No me convertí en heroína, no salí ilesa, pero estoy viva. Y eso para mí es un milagro. He pasado los últimos años compartiendo mi historia con otras mujeres, mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres que aún no saben que pueden hablar. Les he dicho lo que me habría gustado que alguien me dijera cuando tenía 14 años: tú no tienes la culpa, tu voz vale. Tu historia no termina en el dolor. Hay algo que entendí después de tantos años. Cuando uno sobrevive, no solo se salva a sí misma, también abre camino para otras. Mi hija Mariana ahora tiene sus propias hijas. Mis nietas corren por la casa sin miedo, sin sombras. Yo las veo reír, saltar, inventar canciones y agradezco a Dios por haber llegado hasta aquí, porque si yo no hubiera roto el silencio, quizá ellas estarían creciendo en una casa donde nadie se atreve a decir la verdad. Me tomó años entender que sanar no es olvidar, que el dolor no desaparece del todo, pero también entendí que uno puede aprender a vivir con las cicatrices, sin que ellas definan lo que somos. Hay días en que despierto con el corazón apretado, hay noches en que los recuerdos regresan, pero ya no me paralizan, ya no tienen poder sobre mí, porque hoy sé quién soy. Me llamo Aurelia María Delgado. Nací en un pueblo humilde al norte de Oaxaca. Fui una niña rota, una mujer silenciada, una madre temerosa, pero también soy una sobreviviente, una mujer que pese a todo eligió amar, que eligió hablar, que eligió sanar y que ahora
Con estas palabras, elige dejar un legado. No me importa si este video no se vuelve viral. No lo cuento por fama. Lo cuento porque quizá del otro lado de la pantalla hay una mujer como yo, que también tiene 80 años, que también fue callada por décadas, que también cree que ya es tarde para hablar. Y yo quiero decirle, nunca es tarde. Nunca es tarde para contarte. Nunca es tarde para liberar el pecho. Nunca es tarde para dejar de tener miedo. Si tú llegaste hasta aquí, quiero agradecerte con el alma, porque me escuchaste, porque no me dejaste sola, porque en tu silencio del otro lado también hay abrazo. Y si esta historia tocó tu corazón, te pido solo una cosa. ¿Llegaste hasta aquí conmigo? Entonces comenta esta frase abajo. Yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede ser un faro para otras personas que aún no se atreven a hablar. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No te vayas sin dejar tu voz. Ella también importa. Este video es una obra original y su contenido es de autoría propia, inspirado en relatos de vidas reales. Gracias por acompañarme hasta el final.